Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad continuamos meditando en la palabra de Dios. Y lo hacemos con el tema la fe de Jesús. Confiar cuando todo se oscurece. Déjame decirte que la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de la certeza de que Dios sigue obrando aunque no lo entendamos o aunque no entendamos la situación por la que estamos atravesando. Creer cuando todo está bien es fácil. Cuando hay salud, prosperidad, no hay problemas familiares, está todo bien en el trabajo. Bueno, creer en esas circunstancias parece natural, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando llegan las noches a nuestra vida o llegan las tormentas de la vida? Cuando oramos y pareciera que Dios no contesta. Cuando esperamos y Dios parece guardar silencio. Cuando el dolor no desaparece. ¿Qué pasa? Es ahí cuando se manifiesta la fe verdadera. Es ahí cuando mostramos si tenemos verdadera fe o solo estábamos viviendo una tranquilidad pasajera. La Biblia habla de algo muy profundo y nos dice que no solo debemos tener fe en Jesús, sino que debemos vivir la fe de Jesús. Es decir, la misma confianza que Jesús tuvo o la misma confianza que sostuvo a Jesús en los momentos más difíciles de su vida, esa misma confianza, esa misma fe, debemos vivirla y experimentarla nosotros. Confiar en nuestro Padre Celestial, así como lo hizo Jesús. Esa fe sincera, profunda, no nace en la comodidad, sino que se forma en la dependencia total de Dios. Mira, Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la fe que se forma en total dependencia de Dios. Y esa fe es la que nosotros debemos vivir y experimentar diariamente. Veamos algunos puntos a tener en cuenta en cuanto a la fe. En primer lugar, tenemos que saber que la fe verdadera confía aunque no entienda por qué pasan tal o cual cosa. La fe humana exige explicaciones. Sin embargo, la fe divina descansa en el carácter de Dios. Hemos visto en videos anteriores que el carácter de Dios es amor y la fe divina descansa en ese carácter, en el carácter de Dios. No siempre entenderemos lo que Dios permite en nuestras vidas, no lo podemos entender, pero siempre podemos confiar en que Él aún está en control y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aún podemos confiar en Él. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios plenamente es una fe madura. Podemos decirle, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, no la entiendo, pero decido confiar, decido creer en ti. En Obreros Evangélicos, la página 273 nos dice lo siguiente, la fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, Dios nos induce a preferir su camino. Es decir, que la fe consiste en confiar en Dios cuando no vemos claramente el camino, pero debemos seguir confiando. El cielo no nos pide o no nos exige una comprensión total de las cosas.
poder entender por qué vivimos o pasamos por esas situaciones. Lo que Dios nos pide es que podamos confiar totalmente en Él. El punto número 2 dice, Jesús nos mostró cómo se ve la fe perfecta. La fe de Cristo fue probada al máximo. Ningún ser humano ha sido probado o su fe ha sido probada como la de Jesús. Estando él en Getsemaní, sintió angustia profunda. ¿Te acuerdas? Eso hemos visto en el video anterior. Jesús oraba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, y de su frente caían gotas de sangre por el sufrimiento que estaba teniendo en ese momento. En la cruz experimentó el aparente abandono de su padre. Por eso él dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero aún así confió. Y confió a tal extremo que al momento de morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe. Eso es fe. No ausencia de dolor, no ausencia de luchas o de pruebas, sino dependencia absoluta de Dios. Eso es fe. En el libro El deseo de toda la gente, precisamente hablando de esta situación de Jesús, nos dice lo siguiente, esta situación tan angustiosa que vivió Jesús. Dice lo siguiente, en la hora más sombría descansó, o sea Jesús, en la fidelidad de aquel, su Padre, a quien siempre se había gozado en obedecer. O sea, Jesús dependió de su Padre aún en esos momentos difíciles, aún cuando sintió tal vez que estaba solo, porque el pecado había hecho separación y él aparentemente su padre lo había abandonado. Pero él encomendó su espíritu en las manos de su padre, confió plenamente. Cuando todo parecía ya tal vez perdido, Jesús siguió creyendo. Esa es la fe que Dios quiere de ti, de mí y de todos sus hijos. Esa es la fe que Dios quiere formar en nosotros. Esa fe no la podemos formar nosotros, no. Dios es el que obra en nosotros, pero nosotros debemos permitirle que Él trabaje en nosotros a través de su Espíritu. Pueda ir transformando los corazones de piedra en corazones de carne, capaces de latir al impulso de su amor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que dejemos que Él actúe en nosotros. También en el punto número 3 nos dice que las pruebas purifican la fe. La verdad es que nadie desea pruebas. A mí no me gustan las pruebas. Y creo que a nadie le gustan las pruebas. Pero déjame decirte que Dios usa esas pruebas por las que atravesamos para fortalecernos, para que nuestra fe sea más firme. La fe superficial se desvanece. Cuando llegan las pruebas, se desvanece. Bajo presión, se desvanece. En cambio, la fe genuina se fortalece en las pruebas. Y Dios eso es lo que pretende hacer con nosotros. Por eso es que Él no es que, oh, pobrecito, está pasando por una prueba, voy a abrazarlo y voy a esperar que pase. No, Dios nos quiere fortalecer en medio de esa prueba. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Dios no desperdicia el sufrimiento, todo lo contrario, lo transforma en un crecimiento espiritual. No se quedan mirando cómo sufrimos ahí, compadeciéndose de nosotros, no. Transforma esas pruebas, ese sufrimiento, ese dolor
en una fortaleza, en un crecimiento espiritual. Las pruebas son los obreros o los agentes que Dios utiliza para purificar nuestros caracteres. Tal vez somos un poco soberbios, tal vez malhumorados, personas que tenemos un carácter un poco difícil, pero Dios usa las pruebas para transformar ese carácter, para hacernos más humildes, más sumisos, mansos, y que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Dios entre en nosotros y le permitamos actuar. A veces lo que nosotros llamamos demora es el entrenamiento divino y lo que llamamos silencio es la preparación espiritual de nuestras vidas. El punto número 4 que he marcado aquí para este tema dice: la fe verdadera produce obediencia. La fe bíblica no es teoría. Mira, Noé nunca había visto una gota de lluvia, pero obedeció y construyó el arca. Abraham no sabía a dónde lo llevaba Dios, pero obedeció, tuvo fe, confianza en Dios, obedeció y se fue sin saber a dónde iba. Y Moisés caminó hacia el mar sin todavía ver el camino seco. Eso es fe, confiar en Dios y obedecer lo que Él nos pide. La fe sin obras es muerta. Decimos que tenemos fe, tenemos que actuar, trabajar con fe, obedecer lo que Dios nos pide y trabajar por nuestro prójimo, aún en medio de las pruebas y de las dificultades, confiar, pero seguir adelante y trabajar. Eso es lo que Dios nos pide. La fe genuina, dice Patriarcas y Profetas en la página 132, se manifestará siempre en obediencia. Así se manifiesta. Entonces, donde hay verdadera confianza, hay una entrega verdadera, una entrega total a Dios, cuando hay verdadera confianza. Y para terminar, quiero preguntarte, ¿qué estás enfrentando hoy? ¿Cuál es tu prueba por la que estás atravesando? Quizás piensas que Dios te abandonó, te dejó, no sé. Déjame decirte que aunque no entiendas el proceso, tienes que confiar, tienes que tener fe. Dios te está conduciendo a un puerto seguro. Él no falla, puedes confiar plenamente en Dios. Dios lo que espera de ti es que confíes. No te está pidiendo explícame todas las cosas, no te está pidiendo. Lo que te pide es que confíes. Porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Por eso es que quiero invitarte que en esta semana camines con Dios cada día, que le entregues tu vida, ora, estudia su palabra, obedece lo que Él te pide en su palabra. Y ¿podrás confiar? ¿Quieres confiar en Dios? Yo sí, y estoy seguro que tú también. Así que vamos a terminar con una oración. Te pido que me acompañes en ella. Padre que estás en el cielo, gracias por este tema maravilloso que nos habla de la fe. A veces pasamos situaciones difíciles que no entendemos, pero queremos confiar y queremos que tú nos purifiques, nos limpies a través de estas pruebas. Quédate con las personas que ven estos videos y que tu espíritu pueda trabajar en ellas. Gracias por todo lo que nos das, lo bueno y lo no tan bueno, que podamos seguir confiando en ti porque tú nunca fallas. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén.